comenzamos Epicentro de una manera especial, digo, por lo menos en el clima que le ponemos al programa, porque entendemos, y lo hicimos público nosotros incluso en una declaración que difundimos por nuestras redes sociales, repudiamos totalmente lo que ocurrió el jueves a la noche, que fue este intento de fusilamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hoy vicepresidenta de la Nación, segunda autoridad del país, con cierta facilidad le pusieron una pistola en la cara. Yo sé que hay ahora una campaña para negar lo que ocurrió. Dios mío, ¿cuántos psiquiatras hace falta en Argentina? Pero no voy a hablar de esta campaña para negar lo que ocurrió y que todos lo pudimos ver, sino que me voy a detener, porque me parece interesante para reflexionarlo, en un tuit que publicó Eduardo Feynman. No sé si está por ahí el tuit. Bueno, publicó una serie de tweets relacionados con lo mismo. Se puede ver ahí también lo de Evita, sí, ahí está. Para Feynman dice, el discurso del odio comenzó ahí. O sea, el discurso del odio, según uno entiende, comenzó con el peronismo finalmente. En el tiempo y en responsabilidad al peronismo. Responsabiliza al peronismo por generar el discurso de odio. Yo pienso que, bueno, como mínimo, el que es un gran promotor de discursos de odio, un gran promotor de discursos de odio hace tiempo en Argentina, desconoce la historia nacional, porque los primeros discursos de odio, después que se fueron los españoles, comenzaron hace mucho tiempo en Argentina. Basta con ver los diarios porteños y los discursos de odio para no irme tan lejos contra el general San Martín, al que acusaban de haberse robado el ejército de los Andes y se referían a él como el cornudo. O los terribles discursos de odio contra Manuel Belgrano y también antes incluso contra Mariano Moreno. El discurso de odio está fuertemente instalado en la historia argentina. Y como digo, no me quiero ir muy lejos, pero hay que pensar todo lo que se decía contemporáneamente de los caudillos federales, lo que se decía de Facundo Quiroga, del Chacho Peñalosa, lo que se decía, por ejemplo, de Felipe Varela, en fin, lo que se decía de los líderes populares que representaban o lideraban al Partido Federal. Se los acusaba de asesinos, ladrones, salteadores, violadores, degenerados. Y tanto se deshumanizó la presencia y la esencia de estos dirigentes que lograron que una parte de la población, particularmente la población bonaerense, avalara el crimen de haber asesinado a casi todos los caudillos, porque incluso asesinaron a gobernadores de provincia, que eran caudillos pero eran gobernadores de las provincias, y justificaron que las tropas de las montoneras federales fueran casi todas exterminadas. En la Argentina, los crímenes de la década del 70 han existido. Yo a veces, cuando escucho decir, la dictadura militar fue la más atroz. Si lo midiéramos por cantidad de crímenes cometidos para la población, fue una de las más atroces, porque tan atroz fue el gobierno liberal de Bartolomé Mitre, que intervino casi todas las provincias, asesinó a casi todos los gobernadores de provincias, asesinó a los jefes federales y asesinaron a ejércitos enteros. La dictadura liberal de Mitre asesinó a miles y miles y miles de argentinos y además a cientos de miles de paraguayos. Si tenemos que hablar de discurso de odio, ¿puede haber algo más profundo y generador de odio que civilización o barbarie? Domingo Faustino Sarmiento, y eso se enseña todavía hoy en las escuelas argentinas, y es el sustrato principal de la ideología colonial, que le impide hoy en el presente a mucha gente poder ver la realidad de la Argentina, civilización o barbarie. ¿Y la barbarie quiénes somos? Nosotros los argentinos, pero particularmente cualquier argentino que levante la voz y denuncie algún acto de injusticia. El que denuncia la injusticia es un bárbaro. El que denuncia la injusticia es un violento en Argentina. Pero me vengo más aquí en el tiempo. De los radicales en la época de Irigoyen se decían cosas atroces. ¿Saben cómo lo llamaban los diarios a Irigoyen? El peludo, el César Pardo.
el corrupto, el delincuente. Decían que los radicales eran delincuentes. Así se referían los diarios con respecto al radicalismo. Bueno, hasta el 45, en que una parte del radicalismo marcha con el embajador norteamericano. Ahí ya los empiezan a tratar mejor. Esto del discurso de odio es cierto. Este discurso contemporáneo de odio sí nace con el peronismo, porque con el peronismo nació el antiperonismo. Ese antiperonismo que ha inoculado este odio, porque en octubre del 45, mientras Perón estaba preso, en el Círculo de Armas de la capital federal había una asamblea, había militares, civiles, políticos de todos los partidos empresarios. ¿Saben qué discutían? ¿Qué hacer con Perón? Unos proponían encarcelarlo por años, otros proponían proscribirlo, o sea, que no pudiera presentarse a ninguna elección ni ocupar cargo público. Y otros proponían asesinarlo. Se ofrecían civiles y militares para ir a Martín García y matarlo en Martín García. El odio comenzó también ahí. Ahí comienza el odio del antiperonismo. Un odio que se caracteriza por la inhumanización, deshumanización. En realidad, un odio que, por ejemplo, permitió un atentado en la estación de subte Catedral al lado de la Casa de Gobierno en Buenos Aires en 1953. 6 muertos, 85 heridos. Un odio, un discurso de odio que permitió el bombardeo de la Plaza de Mayo. Muchos no lo saben a esto, muchos chicos, muchos pibes no saben que la ciudad de Buenos Aires sufrió un bombardeo aéreo, más de 30 aviones, bombardearon la Plaza de Mayo, 360 muertos, cientos de heridos, bombardearon la Plaza de Mayo al mediodía, porque ¿qué quisieron hacer? Lo mismo que quiso hacer ese inadaptado el jueves, matar a Perón. Por el intento de matar a Perón, mataron a 360, bombardearon colectivos donde había niños. Y después del 55, el odio justificó los fusilamientos. Fusilaron a 29 personas y las arrojaron a los basurales de León Suárez. Pero no quiero irme tanto en el tiempo. Estos discursos de odio justifican la violencia. Yo veo con preocupación lo que la gente publica en las redes sociales, sin conciencia de que si esas balas hubieran salido, la Argentina hoy estaría sumida en un estado de caos y de violencia. Paremos con la violencia, empezando por aquellos que de los medios de comunicación mienten a sabiendas que lo hacen, porque mienten en defensa de intereses económicos y sociales, que como no los pueden confesar, mienten de esa forma. Y también existe una persecución judicial. En nombre de la paz, paremos con esto, porque nadie sabe cómo terminan estas cosas. Se saben cómo comienzan, pero hay sectores que creen que van a ser impunes si provocan violencia. Mejor no comenzar la violencia y restablecer la convivencia entre los argentinos. Nos vamos a un corte y hacemos Epicentro.